Desde los estudios de BDN presentamos Clásicos Cristianos, la lectura de un libro que ha influenciado la vida de muchas personas. Con nosotros, nuestra narradora. Continuamos la lectura del libro Huellas de Amor en el Himalaya, la vida de Sundar Singh, escrito por Janet y Geoff Bench. Cuando la gente de los alrededores supo que Sundar se estaba hospedando cerca de ellos, comenzaron a visitarlo para hacerle preguntas o ver qué aspecto tenía. Uno de los hombres que lo visitó era un juez. Parecía preocupado, y Sundar lo invitó a sentarse con él en el patio trasero. Ambos empezaron a conversar, y el juez dijo: «Shadu, sé que tu tiempo es muy valioso, y prometo no quitarte mucho. He dedicado mi vida al estudio de las religiones, y existe un problema que ninguno de ellas ha podido resolver. Por lo tanto, me gustaría conocer tu opinión al respecto». «Pregunta lo que quieras», dijo Sundar, «y te diré si mi Señor Jesús me ha dado algún entendimiento en ese sentido». El magistrado continuó: «Cada día nacen miles de hombres, y cada día miles de ellos mueren. ¿En qué se beneficia Dios con esto? Me inclino a creer que esto no tiene ningún sentido trascendente, sino que los diversos elementos se unen y luego se disuelven como un simple proceso de la naturaleza». Sundar meditó por un momento y luego respondió: «Shahid, evidentemente eres un hombre culto, y yo no. Así que no estoy seguro de poder satisfacerte con mi respuesta. Aún así, con la gracia que Dios me ha dado, intentaré responder a tu pregunta. Hace un tiempo atrás permanecí sentado, meditando en lo alto de una colina por algunos meses. En el valle que había más abajo, vi algunos agricultores ocupados en la labranza, día tras día. Primero vi que araron los campos y luego los abonaron. Cuando vinieron las lluvias, sembraron las semillas. Estas dieron frutos y las plantas comenzaron a crecer. Entonces los agricultores regaron y deshiervaron las plantaciones. El maizal produjo espigas, luego hojas, y por último empezó a formarse el anhelado fruto. A medida que el maíz maduraba, los labriegos se turnaron entre sí para recorrer el campo durante la noche y así asegurarse de que ningún hombre o animal salvaje fuera a comerse el maíz casi maduro. Un día, sin embargo, terminó el periodo de cuidado del maizal, y los agricultores sacaron sus guadañas y comenzaron a cortar las mazorcas del maíz, las cuales habían cuidado con tanto esmero todo este tiempo. Las plantas perfectamente podrían haber preguntado: ¿cuál es el beneficio de esto? ¿Por qué los agricultores nos cuidaron tan bien y luego nos cortan así? Pero ya ves, mi querido amigo, las plantas ignoraban lo que sabían los agricultores. Del mismo modo, puede que ni tú ni yo sepamos por qué nacemos y por qué morimos, pero Dios sí lo sabe». El juez asintió. «Lo que has dicho es cierto, Shadu. Ahora tengo mucho para pensar». Esa noche y las que siguieron, Sundar le pidió a Dios que el juez pudiera entender el propósito de su vida. Después de 6 semanas de descanso, Sundar recibió una invitación de un ministro metodista para ir a Ceilán a predicar. Un boleto para el corto viaje hacia Ceilán venía con la invitación y Sundar aceptó ir. En Udúbil, Ceilán, los estadounidenses de la misión metodista se apuraron a construir una enramada con hojas de coco
y enviaron invitaciones para que la gente viniera a escuchar a Sundar. Cuando éste llegó, se encontró con 2000 personas esperándolo, entre los que habían adultos, niños cristianos, hindúes y budistas, deseosos de escuchar su mensaje. Cada predicación en Ceilán atraía más y más gente, y muchos comparaban a Sundar con Jesús y su errante ministerio. Un grupo de hombres jóvenes seguía a Sundar de un lugar a otro, haciéndole preguntas y queriendo que él orara por ellos. En una ocasión, Sundar se encontraba sentado meditando bajo un árbol, cuando se le acercó un noble. Sadhu, tú eres en quien todos están interesados. ¿Puedo sentarme a conversar contigo?, preguntó el noble. Sí, por supuesto, respondió Sundar. El noble se sentó en el suelo frente a Sundar, con las piernas entrecruzadas. ¿Has probado que puedes atraer a personas de cualquier religión?, comenzó diciendo el hombre. Y has demostrado que hay un poco de verdad en cada religión y que todos los caminos conducen a Dios. Aunque el emperador Akbar construyó un gran templo para todas las religiones hace 400 años, y Gurú Nanak, fundador de la religión Sikh, descubrió verdades entre las religiones hindúes y musulmanas. Pero creo que ha llegado el momento de otro gran profeta, un gurú que rendirá sus pies a toda India. Sin embargo, hay errores que deben corregirse en todas las religiones para que la auténtica verdad pueda surgir. En ese sentido, lo que se necesita es un maestro que sea capaz de reunir lo mejor de cada religión y desechar todo lo indigno. En esta nueva religión, Jesús será la mayor revelación de Dios que el mundo haya visto, aunque el hinduismo, el islam y el budismo no serán desacreditados ni desechados. Claramente tú, Sadhu Sundar Singh, serías el profeta ideal de esta nueva versión de Jesús. Por ende, pasarías a la historia como un profeta mucho más grande que Gurú Nanak, o los hombres santos del hinduismo, o incluso del mismo Mahoma. Sundar permaneció mirando fijamente al hombre durante un buen rato. Finalmente dijo: has sido enviado para ponerme a prueba y tentarme, apelando a mi orgullo. Pero tu treta no funcionará. Si realmente me conocieras y conocieras las cosas que enseño, sabrías que predico únicamente de Jesús. Él es el único camino. Él es la única y verdadera manifestación de Dios. Él es el único que puede guiar a los hombres a la luz en Dios. Todas estas otras religiones de las que hablas pasarán, pero Jesucristo permanecerá por siempre. Yo soy su siervo y no busco glorificarme a mí mismo. Actúo únicamente de acuerdo a lo que Dios me guía a hacer y considero de sumo gozo el sufrir todo tipo de privaciones con tal de servir a mi Señor. Ahora vete. Tu tentación no tiene ningún poder sobre mí. Estoy más que satisfecho con lo que el Padre Celestial me ha dado y solo busco su gloria y la de nadie más. Al escuchar esto, el noble se puso en pie sin pronunciar palabra y se marchó. Sundar siguió sentado bajo el árbol hasta que oscureció, pensando en el orgullo y lo fácil que éste podría entrar en su corazón y desviarlo de su llamado, si no estuviera constantemente protegiéndose de él. Sundar regresó a la India desde Ceilán en julio y viajó al noroeste, a Bombay, para asistir a una conferencia. Después se dirigió al este, hacia Calcuta. Cuando llegó allí contrajo un tipo de gripe severa, el mismo tipo de gripe que había barrido al mundo al final de la Gran Guerra en Europa, dejando millones de personas muertas a su paso. Sin embargo, Sundar no tenía miedo. Por el contrario, oró y se encomendó en las manos de Dios, y aunque estuvo bastante enfermo, no murió.
Mientras se recuperaba, agradecía a Dios por la oportunidad de descansar y de haber tenido más tiempo para orar. Aunque a Sundar le hubiera gustado volver a la región del Himalaya después de recuperarse de la influenza, sintió que Dios lo estaba llamando a ir aún más lejos. Esta vez su destino era Birmania, en el lado oeste del Golfo de Bengala. Sundar realizó su primer viaje por mar para llegar a Birmania, actualmente Myanmar, y disfrutó mucho de la experiencia. Estar lejos de tierra firme y rodeado del mar era una sensación muy diferente a escalar altas y rocosas montañas para llegar hasta donde debía ir. Sundar llegó a Rangún, Birmania, renovado y preparado para predicar. El obispo Lefroy había llegado antes y organizó una serie de reuniones bajo el auspicio de la Iglesia Anglicana. Tal como había ocurrido en el sur de India, estas reuniones fueron muy populares y con grandes multitudes. Al final de una de las reuniones, un hombre indio se le acercó. «No me reconoces, ¿cierto?», preguntó el hombre. Sundar observó al hombre por un instante y se dio cuenta que se trataba del doctor que lo había atendido luego de que sus hermanos lo envenenaran. «Por supuesto que sí», respondió Sundar. «Usted es el doctor que me ayudó a enrupar. ¿Pero qué lo trae por aquí?». El doctor sonrió. «Me reí cuando me hablaste acerca de la resurrección de Jesús y que su poder podía curarte. Pero luego atestigué cómo te recuperabas de una muerte segura. Cuando te fuiste de mi consultorio, conseguí una Biblia y poco después me convertí en cristiano. Ahora vivo en Birmania y soy un médico misionero». Sundar extendió sus manos y abrazó a su nuevo amigo y hermano en Cristo. Ciertamente se trataba de uno de los encuentros más alegres de su vida y le agradeció a Dios por utilizar una situación tan horrible para traer otra persona a su reino. Las reuniones de predicación en Birmania continuaron y como resultado mucha gente pudo escuchar por primera vez el Evangelio. Sundar estaba tan animado con la respuesta de las personas de este lado del Golfo de Bengala que decidió continuar su viaje hacia Singapur. En Singapur, Sundar se encontró con un nuevo desafío. Por primera vez no pudo encontrar un intérprete capaz de traducir sus palabras del indostano a los distintos dialectos locales. Fue desalentador, hasta que comprendió que era una oportunidad que Dios le estaba dando para superar su temor a predicar en inglés. Aunque al principio Sundar sintió que sus palabras eran torpes y lentas, con cada sermón su comprensión del lenguaje fue mejorando hasta que se sintió seguro hablando inglés. Esto fue alentador para Sundar, ya que el inglés era considerado como el idioma internacional de Asia. Contento por el éxito de sus prédicas en Singapur, Sundar decidió continuar hacia el norte, por la península de Malaya hasta la isla de Penang, donde tuvo el privilegio de hablar con un grupo de sikhs que había venido a escucharlo predicar en la capilla de Saint Jordi. Al final de la reunión, un hombre sikh se levantó e invitó a Sundar a hablar en el templo sikh.